Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conferencia de IT Now Live. Agradecemos a todos su presencia en la primera expo virtual del mundo de la tecnología corporativa. La siguiente charla estará a cargo de Lía Hernández, de la empresa legal IT Abogados, quien desde Panamá se conecta hoy con nosotros para hablar acerca de Pilar del Derecho para habilitar los servicios de tecnología. Charla que se inserta en el track temático de Gobierno Tecnológico y Ciberseguridad. Antes de iniciar con la conferencia, permítame contarles que Lía es abogada en Panamá y España, colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, hizo estudios de máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías en la Universidad de Bolonia, Italia. En el año 2008 obtuvo una beca en el AECID para cursar máster en Derecho de las Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid, España, donde además fue profesora. Socia de Legality Abogados, primera boutique legal especializada en digital en Panamá. Lía, muy buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo para la audiencia de IT Now Live. Sin más preámbulo, si gusta, la dejo con la audiencia para que pueda usted empezar con la charla. Muy buenas tardes y me confirman que tengo la pantalla en modo total. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lía Hernández, como ya lo señaló Efraín. Les saludo desde Ciudad de Panamá y en la tarde de hoy les voy a conversar acerca del derecho como un pilar para habilitar los servicios de tecnología. Como ya les dije, yo me especializo en temas de derecho y tecnología, trabajando principalmente con emprendedores, startups y con empresas de tecnología que quieran adaptar su campo tecnológico a todas las exigencias legales y administrativas que a veces no son tan amigables como para los de tecnología, que son personas mucho más prácticas que tener que estar lidiando con la burocracia que existe en nuestra mayoría de nuestros países. Entonces, ese es mi papel, más que todo, ser ese facilitador de hacerles ese trabajo legal más simple, rápido, eficaz y eficiente a mis clientes. Quiero comenzar esta presentación citando, dígame. Es que no estamos viendo su pantalla, no estamos viendo la presentación en la pantalla. No. ¿Y ahora? Sí, la estamos viendo. Permítame nada más confirmar que lo tenemos en modo presentación. Nada más permíteme un segundo. Listo, ya lo estamos viendo. ¿En modo presentación? No lo tenemos con los bordes, pero si usted lo pasa en modo presentación, tenemos pantalla negra, pero creo que es la primera diapositiva. Si usted avanza, creo que cambia o no. ¿Cómo lo ves ahora? No tenemos una pantalla negra. Déjame dejar de compartir y volver a compartir mi pantalla otra vez, por si es. Ok. Ahora sí. Ahora sí, la tenemos perfectamente. Perfecto. Adelante, Entonces, perdón por la interrupción. no se preocupe, muchas gracias, Efraín. Y como les señalaba, quería comenzar esta presentación citando esta cita que me gusta mucho y la cual me siento como un poco identificada, porque señala que no solo confiamos en la tecnología, sino que también confiamos en la persona. Y creo que al momento de implementar la tecnología, una de las pocas personas en las cuales las empresas suelen confiar es en el profesional del sector legal, por no decirle abogado, porque la palabra abogado puede englobar otro tipo de especialización. Llamémosle profesionales del sector legal, y aquellos profesionales como mi persona nos dedicamos a ayudar a buscar soluciones legales en el mundo tecnológico a nuestros clientes. Y muchas veces vemos la inversión en ciertos trámites, gestiones o permisologías como un gasto. No lo vemos como una inversión que al final llegan a ser un activo de nuestras empresas, porque al momento de valorar una empresa, no únicamente se valora la empresa por la cantidad de productos, servicios o lo que tiene la empresa en su cuenta bancaria, sino también se valora por aquellos tipos de registros, permisos, licencias que hayan obtenido de manera legal y que formen parte de esos
activos intangibles de la misma. Entonces, les quiero dejar con esa reflexión de considerar al profesional del sector legal como un aliado para las empresas de tecnología y, sobre todo, ver lo que vayan a gastar en ellos, no como un gasto innecesario, como que son muy caros, sino como una inversión que luego verán frutos en su empresa. Y como el título de mi exposición se trata sobre el pilar del derecho para la prestación o para habilitar los servicios de tecnología, quise basarla en 3 pilares fundamentales dentro del ámbito legal. Y estos 3 pilares fundamentales también emanan de los 4 pilares que la mayoría de las empresas de tecnología desarrollan a lo interno de su organización, que son las personas, los procesos, la tecnología y el marco legal. Creo que es básico y fundamental que todas las empresas, y sobre todo con la transformación digital acelerada y un poco obligada que se ha dado a raíz de la pandemia, no únicamente nos fijemos en invertir en tecnología, sino también en capacitar ese personal, en adaptarlo al marco legal existente en nuestra jurisdicción, el país donde nos desarrollamos o en los países donde tenemos operaciones, y a través de procesos que sean procesos eficientes y eficaces y sobre todo fáciles para tu personal, procesos sobre los cuales ya tienes que haber capacitado a tu personal. Entonces, ese pilar que es el marco legal o la normativa o el marco jurídico, como le queramos llamar, lo he querido dividir en 3 pilares. El pilar de la estructura legal de tu empresa, el pilar de la propiedad intelectual e industrial de tu empresa y el pilar de la protección de datos y la ciberseguridad, que les creo que para las personas de tecnología suena mucho más familiar y está mucho más alineado a lo que deben implementar dentro del pilar de tecnología. Y es así como comencemos con el primer pilar. Este primer pilar, que es el pilar de la estructura legal de tu empresa. Y ¿qué básicamente es la estructura legal de tu empresa? Suelo siempre comentar cuando hago exposiciones a micro, pequeñas o medianas empresas que la estructura es bajo qué figura quieres desarrollar o comenzar a emprender. Y muchos escogen la figura de persona natural o física, es decir, a nombre o a título propio, o algunos, como cuentan con socios, desean hacer otra vez una sociedad, dependiendo de en cada país de la región centroamericana y el Caribe, qué tipo de sociedad sea mucho más común de incorporarse o de inscribirse. En el caso de Panamá, el tipo de sociedad más común es sociedad anónima. Entonces, supongamos que estamos hablando con personas que ya tienen una empresa de tecnología, pero que dentro de su empresa de tecnología no tienen al día la estructura legal de su empresa, es decir, no tienen establecido quién es el representante legal de la misma, quiénes tienen poderes para actuar de X o Y manera en la sociedad, quienes tienen poderes para poder representarte ante terceros, proveedores, clientes, ante el personal en otros países. Y todo esto va muy de la mano de lo que es tener una debida diligencia. Esta debida diligencia que en muchos países se habla y que sobre todo entre las entidades bancarias o de crédito se les solicita a las empresas, también debe estar adentro de la empresa, cumplir con esa serie de normas, con esa serie de parámetros o con esa serie de requerimientos legales que te solicita la ley, para la redundancia, para poder seguir operando. Y aunado a esa diligencia debida, también está el tema del cumplimiento normativo. Dependiendo de la naturaleza que tenga una empresa de tecnología, llámese una empresa de tecnología que preste servicios en la nube, una empresa de tecnología que presente servicios de facturación electrónica, una empresa de tecnología que desarrolle tecnología para promover o reducir los riesgos medioambientales. Dependiendo de cada especialidad dentro del sector tecnológico, las empresas deben cumplir con normativas locales en los países y que también es súper importante. No es únicamente crear la empresa, ponerla a andar, abrir la cuenta bancaria y seguir adelante, sino cumplir normativamente con la especificación de acorde a la especialidad de tu negocio. En cuanto al tema de los contratos, que también no pase desapercibido el hecho de que tenemos un modelo de contrato y con ese modelo de contrato hacemos magia, lo implementamos o lo aplicamos para cualquier actividad que queramos realizar. Es súper importante tener no únicamente modelos de contrato para los clientes, sino también que son los famosos contratos de adhesión, que los clientes ni siquiera en ley firman y se adhieren a nuestras cláusulas, sino también los contratos hacia los proveedores o al personal administrativo. Estos contratos que en la mayoría de los casos se suelen incorporar por default en un contrato de
contratación o de servicios profesionales, pero en el sector tecnológico, en el cual se maneja mucha información de manera confidencial o se manejan muchos procedimientos, métodos que a lo mejor, como en el mundo de tecnología, todo el mundo se conoce y el personal suele rotar entre una empresa y otra, es súper importante, a mi parecer, que aparezcan siempre cláusulas que son necesarias, como es una cláusula de no competencia, una cláusula de confidencialidad, una cláusula de poder establecer cuando ese personal o esa persona que está a tu cargo es un personal subordinado o un personal bajo la figura de servicios profesionales, porque ahí te daría a entender para nuestro próximo pilar cuándo realmente él tiene un derecho sobre ti como socio o como colaborador. Y son aspectos que en muchos casos las empresas dejan por fuera y suelen hacer de manera verbal o con el uso excesivo de tecnología en nuestro diario vivir que tenemos. El chat de mensajería instantánea, el chat de mensajería interna de la organización, el correo electrónico, lo dejamos todo de una manera un poco informal cuando son procedimientos, contratos, decisiones que se van a tomar que van a costar o valer dinero. Entonces, creo que lo ideal es plasmarlo siempre en contratos en los cuales pueden quedar muy claras las reglas del juego. Y luego el tema del financiamiento, y creo que esto va mucho más alineado a estas micro, pequeñas y medianas empresas del sector tecnológico. Las multinacionales, las empresas de un cierto tamaño ya tienen como algún tipo de estabilidad para seguir creciendo en sus operaciones. Sin embargo, las micro y pequeñas y medianas empresas que se incorporan, que entran y que están siendo muchas en este periodo de pandemia, que se están creando en el sector tecnológico, deben tener muy en claro las reglas del juego. Sobre todo estas startups de tipo tecnológico que están revolucionando el mundo de la fintech en mi país, por ejemplo, y también en Centroamérica y el Caribe. Están muchos en busca de ese financiamiento, esas oportunidades de crecer, y no todos tienen los mismos recursos económicos para crecer. Tienen un producto y un buen servicio que es muy bueno, pero muchas veces el desarrollo, el establecimiento, la estructura legal de la empresa asume gastos que no les permite pasar a un siguiente nivel. Es cuando ellos acuden o están en la mira de ciertas tipos de financiadores, inversionistas, como les queramos llamar, y estos inversionistas quieren invertir en ellos porque ven un futuro prometedor en esa micro, pequeña, mediana empresa del sector tecnológico. Y yo les digo mucho a los emprendedores con los cuales suelo trabajar, me parece genial la oportunidad de que te haya llegado un inversionista a tocar tu puerta. Sin embargo, no nos podemos dejar llevar por esta adrenalina o estas ganas de lo que es emprender y crecer el negocio, sino que tenemos que tomar en cuenta muchos factores, que si esa cantidad de dinero va a valer la pena por lo que nos pide, esa cantidad de dinero que va a invertir ese inversionista en nuestro negocio va a valer la pena por lo que nos está pidiendo a cambio. Nadie en el mercado da algo para no recibir algo proporcionalmente acorde a lo que está dando. O sea, son relaciones de tipo onerosa, dar para recibir. No conozco yo inversionistas que a la fecha lo hagan de manera unilateral, dar dinero sin recibir nada a cambio. Entonces, a veces por $5,000 le estamos cediendo un 10% de la empresa. Cuando la empresa crece, nos damos cuenta de que fue como muy apresurado tomar la decisión de incorporar a un tercer socio o un cuarto o quinto socio a la empresa, que al final se va a quedar con un porcentaje del cual él no ha estado trabajando el día a día de la organización. Entonces, es súper importante para estas MIPYMES que se están creando en la región que tomen en cuenta este factor, no dejarse llevar porque necesito dinero y tomar una decisión que luego les pueda costar en el transcurso de los meses o de los años a su negocio. En cuanto al pilar de la propiedad intelectual o industrial, y relacionado a lo que hablaba anteriormente en el pilar de estructura legal sobre el tema de los contratos, es súper importante en este mundo de IT en el que los manejamos, de poder delimitar cuando un personal es un personal subordinado a cuando a la empresa o cuando el personal es un personal libre, es decir, que presta servicios profesionales porque es un freelance en su sector. Y esto es súper importante porque de ahí pueden desprenderse muchas obligaciones y pueden desprenderse además muchos derechos y deberes con respecto a ambas partes, ya sea la empresa y este profesional que puede ser una persona natural,
un chico o chica programador, desarrollador que está prestando un servicio para mi empresa. ¿Por qué? Porque en el tema de derecho de autor y propiedad intelectual, cuando alguien desarrolle un producto o un servicio en tecnología, siempre va a haber alguien que sea considerado el autor de la obra. Y esa persona siempre va a ser el autor de esta obra. Llamémosla a esta obra una aplicación móvil. Y si esta persona que es el autor de esta aplicación no móvil está trabajando con nosotros bajo la figura de subordinación, es decir, en un horario en mi oficina de 8 a 5, utiliza mi computadora, mi mesa, mi lápiz, mi blog de notas, la estructura y la caparazón de mi empresa para trabajar, va a ser muy distinto hacia esta persona está únicamente siendo un consultor externo de mi empresa. ¿Por qué? Porque ahí debieron haberse dejado en claro antes de que esta aplicación móvil sea concluida su elaboración, las pautas por las cuales se quiere decidir. Conozco el caso de muchas personas que firman estos contratos al finalizar el desarrollo de la aplicación móvil y que el desarrollador dice, esta aplicación móvil me ha quedado genial, no les voy a ceder los derechos patrimoniales totalmente a esta empresa porque yo también quiero percibir o recibir algo de ella. Cuando la empresa dice, pero yo te he pagado a ti para que tú la desarrolles y la hemos hecho en base a las especificaciones que yo te he suministrado y las indicaciones que yo te he dado para que tú llegues a este producto final que es esta aplicación móvil. Entonces, estas cosas son cosas que causan controversia en el medio, en la mitad de esta relación profesional entre el empleador, entre la empresa, y entre el profesional del sector IT. ¿Por qué? Porque si hubieran firmado un contrato en el cual se dejaba claro de que él desarrollaría X o Y producto y que una vez que este producto lo terminara, todos los derechos patrimoniales, entiéndese por derecho patrimonial el derecho que tendría la empresa o el autor de la obra de poder venderlo, reproducirlo, comercializarlo y demás. Entonces son cosas que todavía al día de hoy, con lo avanzado que está el sector de tecnología y la cantidad de profesionales de tecnología que existen en nuestra región, siguen pasando estas cosas por el apuro de querer establecer la relación rápidamente y comenzar a trabajar en este producto. O en el caso de, ¿para qué contratar un abogado? Es un profesional de mi confianza, yo confío en que él lo va a hacer y que al final él no me va a poner ningún pero puede que la persona se arrepiente y diga, esta aplicación está muy buena, yo quiero tener parte en las regalías de la cantidad de licencias que vendan de esta aplicación. Entonces, súper importante registrar el programa de ordenador, delimitar previamente, antes de registrar este programa de ordenador o aplicación móvil, quién es el autor de la obra, que siempre va a ser el que lo desarrolle, el que tira el código, ese va a ser el autor, pero también delimitar quién va a ser el productor, el que dirigió el que dio esas instrucciones, esas indicaciones para que ese producto final concluyera como quiso ser, como que hicieron que fuera, y a la vez delimitar quién va a ser el que tenga los derechos patrimoniales de comercialización, difusión, reproducción y de obtener ese ingreso económico a su organización antes de que este producto, que le hemos denominado aplicación móvil, comience a ser mercadeado. Entonces, súper importante eso. Y luego está el tema del registro marcario. Como saben, la marca y el registro de marca como el registro de derecho de autor pueden ser considerados gastos innecesarios en una empresa para algunas personas. Sin embargo, yo lo veo como algo de suma importancia. ¿Y por qué lo veo como algo de suma importancia? Porque son uno de los activos más intangibles que no podemos tocar, pero más importantes de nuestra empresa. Al momento de que nosotros registramos una marca o un derecho de autor, pasa automáticamente a formar parte del patrimonio de la empresa, como lo es también la cuenta bancaria. Entonces, ¿qué pasa con el registro marcario? La gente cree que únicamente basta con registrar el nombre comercial de la empresa, pero sin embargo, la empresa desarrolla muchos productos, muchas aplicaciones, muchas plataformas con un nombre y que el cual luego venden sus licencias o el uso de la misma a terceros y no están registradas. Cuando ya tú estás utilizando una plataforma o una aplicación en otra empresa, en el caso que yo sea el cliente que le compró la licencia a esta empresa de tecnología, yo fácilmente puedo poner a un desarrollador
a que me desnude esta aplicación y me diga bajo qué fuente, con qué especificaciones se realizó y me realice una parecida y con otro nombre. Y puedo comenzar a mercadear una aplicación parecida a la que yo obtuve en su momento la licencia por un periodo de tiempo determinado. Por eso es súper importante estos registros, para evitar este tipo de conflictos que pueden suceder en el tiempo y que muchas veces al momento de comenzar a trabajar proyectos nuevos de tecnología no consideramos. Recuerden, estos son activos intangibles de tu empresa y el día que tú quieras vender tu empresa y hacer una valoración de la misma, todos estos trámites y permisos legales que para muchos en el sector IT son un poco engorrosos y por eso contratan a un abogado de tecnología, como es mi caso, para que les ayudemos a encontrar una solución legal lo más acorde a su negocio. Todos estos registros van a formar parte de ese activo que se va a ir con esa venta de la empresa. Entonces, súper importante considerar estos trámites que a veces son, o casi siempre son muy burocráticos, registrarlos con miras al crecimiento o con miras a que tu empresa esté lo más protegida y evitar este tipo de conflictos que aún siguen sucediendo incluso en las mejores familias, en las empresas más grandes en las cuales ya han pasado por esto, suelen sucediendo porque de X razón dejaron algún punto, alguna cláusula por fuera en un contrato y por ahí se fue a la otra parte y atacó. Y luego el tercer pilar es un pilar que lo he denominado el pilar de protección de datos y ciberseguridad, que aunque son temas que de manera transversal ven muchísimo las personas o los profesionales de las empresas del sector IT, también guarda una relación muy directa con los abogados. Y la mayoría de ustedes que estén viendo este live, estoy segurísima que al momento de implementar normas para la protección de la información dentro de su empresa, de alguna manera tuvieron que haberse sentado con el personal de legal de la misma o con su profesional legal de confianza a analizar cómo el uso de esta data ya sea a lo interno de otras empresas que contraten tu producto, tu servicio, o a lo interno de tu organización, podría ser protegida. Por eso les quiero comenzar este pilar señalándole o mostrándole este mapa, que es una especie de infografía que describe cuál es la situación de la protección de datos actualmente en Centroamérica. Nos faltó esta fue una infografía que realizó la Organización de Derechos Digitales y Panetec para Centroamérica y detalla el estado de la protección de datos en cada uno de los países de Centroamérica. Nos falta Belice y nos falta también incorporar Dominicana, que creo que es también uno de los países sobre los cuales trabaja esta organización y Panetec. Señalando que en Guatemala, El Salvador, Honduras, no existe actualmente una ley de protección de datos personales. Y en El Salvador, que fue la última en presentar un proyecto de ley, está en discusión y después de la pandemia se ha retomado la semana pasada la discusión de la misma en el Congreso salvadoreño. Sin embargo, Nicaragua fue el primer país de la región en promulgar o sancionar una ley de protección de datos en el año 2011, en marzo, y posteriormente en el mes de julio, Costa Rica. Sin embargo, Nicaragua no aplica esta ley, no se ha creado una autoridad competente para el tema de la protección de datos personales y no se ha visto un avance en la materia en el país sobre esto. En Costa Rica, a diferencia de Nicaragua, una vez que fue aprobada y sancionada, la ley fue tanto reglamentada como a la vez se creó una autoridad competente para la protección de los datos de los habitantes en Costa Rica. Y en Panamá, el año pasado, 2019, se sancionó. Es decir, el presidente de la República de Panamá firmó la ley, la hizo ley de la República y dejó una vacatio legis. Traducido a palabras no legales, vacatio legis es el tiempo para que la ley entrara en aplicación. Y el tiempo fue de 2 años para que las empresas se prepararan en el país para esta ley. Y comenzará a aplicarse el 1 de abril, acorde a lo que señala la autoridad competente en la materia, que no es una autoridad que se va a crear de cero, sino que es una autoridad
que ya existe y se le van a dar las competencias en materia de protección de datos personales. Quise comenzar con esta infografía, este tercer pilar de privacidad y protección de datos, porque estoy segura que todos ustedes en algún momento tuvieron que haber hecho una especie de evaluación sobre cómo es la situación en la región centroamericana y el Caribe. Y porque en la primera exposición que hubo hoy, que por cierto, un querido amigo de Guatemala, José Leonet, hablaba sobre la carencia de leyes en la materia en los cuales se podrían apoyar los profesionales de la ciberseguridad en caso de algún incidente informático dentro de su organización. Entonces les quise mostrar este panorama en temas de protección de datos, para así comenzar a desglosar lo que está pasando actualmente en nuestra región centroamericana. Por ejemplo, se ha incrementado muchísimo las ventas en el comercio electrónico. Aproximadamente, me señalaba un cliente, se han cuadriplicado las ventas en una plataforma que de aquí en Panamá, en la zona libre, vendía para otras partes del mundo. Solo en la cuarentena. Y esta tienda estaba exclusivamente dedicada a ropa de mujer, imagínense. Si hubiera sido una tienda dedicada a ropa de toda la familia, creo que hubiera a lo mejor sido mayor el incremento de las ventas. Pero por otro lado, la pandemia también ha visto en la necesidad obligatoria de que muchas de estas empresas o muchas tiendas que en nuestros países eran nuestras tiendas de confianza o favoritas para adquirir algún producto o un servicio, se hayan mudado al mundo digital, pero no cumpliendo la mayoría de puntos que señalo yo en esta diapositiva, porque lo han hecho de una manera tan apresurada que lo único que han invertido ha sido en tecnología, en contratar a esa empresa que les cree la plataforma de e-commerce o la plataforma digital para exponer sus productos y servicios. Cuando todavía quedan sueltos temas como el tema de la firma digital, ¿qué pasaría con una firma digital en la cual marque la trazabilidad de quién está realizando la transacción en línea? Pudiéramos hacer este tipo de adquisiciones a nivel del comercio electrónico y adquirir productos y servicios. En eso consiste esta economía digital. Esta economía digital que transcurre en el Internet, en nuestro mundo digital, y que en algunos países como Panamá ya se está hablando sobre la posibilidad de tasar sobre la economía digital, tasar sobre esas ventas que se hacen en línea para Panamá y para fuera de Panamá. Luego está el tema de la protección de datos y la privacidad, súper importante, porque todas esas personas que compran en línea, y continúo con el caso o con el ejemplo del e-commerce, que ha sido la actividad o este sector de la economía que más se ha visto en auge y en despegue durante la pandemia por obvias razones. Metemos muchos datos de carácter personal en estas plataformas. Datos que yo creo que en muchos de los casos es innecesario que nos pidan, como por ejemplo, si yo compro una plataforma de El Salvador, ¿por qué me van a pedir mi documento de identidad panameño cuando saben que si pongo la dirección es que yo no vivo en El Salvador, yo vivo en Panamá, por lo tanto, no tendría por qué pedirme un documento de identidad que en el país no tiene ningún tipo de validez? Y con el documento de identidad, llámese cédula, pasaporte o número de seguridad social, es un documento, el dato personal que más identifica a un individuo. Otro tipo de datos personales que metemos en estas plataformas digitales son los datos bancarios. ¿Bajo qué estrictas medidas de seguridad estas plataformas están tratando, almacenando y transfiriendo los datos? Porque nos los piden en línea, ellos los almacenan para su base de datos, para mandarnos información y demás, y a la vez lo transfieren, porque hay una transferencia entre la plataforma y quien la maneja, entre el comercio que debe hacer la entrega del producto, y luego entre este tercer comercio o empresa que debe hacer el delivery o debe hacer el proceso de logística de entrega del producto. Y posteriormente con la entidad bancaria, si no adaptan sus empresas o en este caso sus plataformas digitales utilizando medidas de seguridad o certificaciones de sociedad del manejo de sociedad de la información adecuadas y estrictas, puede haber una fuga de información de datos de carácter sensible de un individuo. Y no únicamente los datos como mi cédula, sino como mi número de tarjeta de crédito,
con mi fecha de caducidad y con mi código CVV que aparece atrás de la tarjeta, que es súper sensible que alguien tenga ese dato mío porque lo puedo utilizar de manera desproporcionada y sin mi consentimiento. Y el tema de los términos y condiciones, que también considero que es importante, porque el otro día, por ejemplo, me manté a comprar algo en un sitio web que la marca es muy prestigiosa y conocida a nivel local y a nivel internacional, creo que en toda América Latina. Y sin embargo, al momento de buscar los términos y condiciones sobre la privacidad de información y cómo trataban mis datos en ella, y también al ver las reglas de contratación, estas reglas que en la mayoría de los casos, casi siempre, son reglas que deben tomarse en cuenta las autoridades de asuntos del consumidor y defensa de los consumidores, porque si la pieza de ropa no me queda y la tengo que devolver, ¿cómo sería el procedimiento? Todas estas cosas no me aparecían y no me quedaban claro en esta plataforma digital de comercio electrónico de esta marca. ¿Pero por qué compré? Porque la marca es una marca registrada, es una marca con más de 40 años a nivel nacional y regional vendiendo productos, y tengo confianza en esa marca y sé que si algo pasa, sé dónde me puedo dirigir. Pero ¿qué pasa con estos micro, pequeños y medianos empresarios que quieren poner sus productos de venta en línea y no cuentan con los recursos o no cuentan con estos recursos legales para que un consumidor o este usuario final que te va a comprar tu producto tenga la confianza en entrar en él y comprarlo? Yo estoy seguro que si esa marca no fuera tan conocida, yo no hubiera pasado mi tarjeta de crédito por esa plataforma digital, porque hubiera dudado de qué hubieran hecho con mi información ellos. Entonces, estas son una serie de datos o de información o de soluciones que debemos poner en consideración y debemos poner en práctica y al momento de poder elevarnos en el mundo digital. Y no únicamente en el mundo digital, también aquellos que trabajen en otros rubros, que no sea directamente a través de la prestación de servicios en línea por comercio electrónico, deben tomar en cuenta este tipo de tips que les estoy dando, que son súper importantes. ¿Qué pasa con las políticas de privacidad y las políticas de cookies? Muchos me dirán, en nuestros países no existen reglas, como señalaba José en su conferencia de esta mañana. No existen reglas, normas ni procedimientos que regulen esta materia. Yo tampoco estoy obligado. Que en tu país existan estas reglas en la materia no discrimina el hecho de que algún usuario o algún consumidor de otra parte del mundo, llámese por ejemplo Europa, quiera comprar algo en tu plataforma y tú puedas enviárselo a uno de los 28 países miembros de la Unión Europea, en el cual se rige una ley bastante garantista y estricta llamada el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, mejor conocido por sus siglas en inglés GDPR, y tú, al hacer un uso, hacer una transferencia o hacer un manejo, tratamiento no seguro de los datos de esta persona, la Unión Europea podría remeter contra ustedes, porque toda empresa que a nivel mundial haga uso de la información, trate información, datos personales de un ciudadano de la Unión Europea, puede ser bajo la lupa de las autoridades de la Unión Europea para sancionarlos si no cumplen con las debidas medidas de seguridad. Así que no nos exime de responsabilidad, al contrario, que en estos países que mencioné no existe legislación en la materia, también nos permite ir un paso adelante e ir implementando y adaptando nuestras empresas en temas de protección de datos y ciberseguridad acorde a las necesidades actuales del mercado regional e internacional. Y quiero mostrarles por último esta infografía que describe un poco cómo es el estado de la ciberseguridad en Centroamérica, también realizada por la Organización de Derechos Digitales en Centroamérica llamada IPANDETEC, y habla de quiénes países cuentan con un centro de respuesta a ataques cibernéticos, mejor conocidos como CECIR o CERT. Panamá, por ejemplo, es el primer país de la región centroamericana, el segundo en América Latina después de República Dominicana, de suscribirse al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, que da una serie de parámetros o normas para adaptar la regulación local en materia de ciberdelincuencia.
y la hizo ley de la República, creó una estrategia nacional de ciberseguridad que lamentablemente se ha ido desarrollando o implementando sobre la marcha, pero no con una agenda, y creó en el año 2011 el CECIR, que este CECIR tiene un origen bastante curioso, que fue la filtración o la vulneración de la cuenta personal de correo electrónico, pero conectado a los sistemas informáticos del presidente de la presidencia de la República de Panamá, del viceministro de la presidencia de ese entonces. Es decir, si a ese ministro de la presidencia de Panamá no le hubieran vulnerado su correo personal en su ordenador y dentro de la red del Ministerio de la Presidencia de Panamá, a lo mejor no contáramos con un CECIR a la fecha. Luego en Costa Rica, en el año 2012 se creó el Centro de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática y que está bajo el sombrero del MISIT, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología de Costa Rica. Guatemala, El Salvador y Honduras no cuenta con un equipo de respuestas cibernéticas, con un CECIR. Sin embargo, en Guatemala, a finales del año pasado, se hizo el lanzamiento de una estrategia nacional de ciberseguridad, de seguridad informática, contando con un avance, pero aún se encuentra en respuesta la creación del CECIR. El Salvador, tengo entendido y por lo que sigo en las redes sociales, algunas autoridades de la Secretaría de Innovación estaban en conversaciones para establecer o fijar una ruta, una agenda y una hoja de ruta para también la creación de una estrategia nacional de ciberseguridad. Y República Dominicana, que en la región de Centroamérica y el Caribe hispanoparlante es quien presenta los mayores avances en la materia, cuenta en el Consejo Nacional de Ciberseguridad, que está en coordinación con el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Indotel, y ahí de una manera colaborativa han coordinado la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y un equipo de respuestas de incidencias cibernéticas. No fue sino hasta el año 2018 que se creó esta unidad. Sin embargo, los avances que se han visto en Dominicana han sido incluso superiores a los que se han visto en países como Panamá y Costa Rica, en los cuales se ha creado con mucho tiempo de antelación, 2011 y 2012 respectivamente. Esto es todo por hoy. Les quiero dejar por aquí mis contactos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Pueden seguirme como @legalitabogados, y para cualquier consulta, duda o sugerencia sobre un tema o consideración en lo que le implique una solución legal a su empresa en materia tecnológica, estamos a la orden. Muchas gracias. Lía, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas de la audiencia, las cuales vamos a poner en pantalla para que usted, por favor, nos ayude con la evacuación de las mismas. El señor Mariano Álvarez, ¿qué recomendaciones brindaría a la hora de crear una empresa? ¿Qué claves debemos de tomar en cuenta a nivel legal? Yo creo que lo principal que debes de tomar en cuenta son los diferentes tipos de societarios o de empresas que pudieras crear en el país donde vas a establecer la sociedad. Por ejemplo, en Panamá las más comunes son las sociedades anónimas. Sin embargo, ha sido aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional, el órgano legislativo, un proyecto de ley en el cual se crea una figura jurídica mucho más amigable y accesible a emprendedores iniciales, que son sociedades de micro responsabilidad limitada para emprendedores. Y esta es como su creación es directamente digital, a través de una plataforma en línea y con un capital inicial mucho menos ambicioso que una sociedad anónima en Panamá. Entonces, creo que lo principal es analizar las diferentes posibilidades que tienes y no tirarte al agua a crear una sociedad que a lo mejor con el tiempo las tasas que debes pagar para su mantenimiento y demás te acarreen muchos gastos para tu empresa. Entonces, creo que es lo principal, lo que tienes que tomar en cuenta. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a poner la siguiente pregunta. Viene del señor Luis Fernández. ¿Qué cuidados legales debemos de tomar en consideración si una empresa maneja datos sensibles de personas?
Esta pregunta es súper interesante y en estos tiempos de COVID también se están manejando muchos datos sensibles y sobre todo datos sensibles porque uno, están los niños haciendo teleeducación y la imagen de los niños es sensible porque son menores de edad y dos, los datos de los enfermos de COVID que muchas veces los datos de las personas enfermas ya puedes tener como un referente de que son personas que tienen alguna deficiencia renal en el sistema respiratorio y pueden ser utilizados para ser manipulados en otros sectores y pasárselos a los lobbies farmacéuticos a que les ofrezcan productos a estas personas. Entonces, en lo personal yo recomiendo, uno, establecer qué tipo de dato sensible es, ya que hay diferentes categorías de datos sensibles. Están los datos de tipo médico, los datos por religión, por inclinación sexual, inclinación política, si las personas pertenecen a un sindicato o un partido político, y también a lo interno de tu organización, para qué fines los utilizas, si es a nivel de recursos humanos, en marketing, en tecnología, delimitar esos puntos para luego ver qué medidas de seguridad debes implementar para cada tipo de datos. No todos los datos requieren el mismo cuidado. Todos tienen que tener cuidado, por supuesto, pero hay algunos datos sobre los cuales tenemos que tener mayor cuidado por su consideración de datos sensibles. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a nuestra siguiente pregunta, que ya nos va a aparecer en pantalla. Don Federico Campos, cuando se contrata personal por servicios profesionales, como empresa, ¿qué debo tener en cuenta en los contratos? ¿Cuáles son sus derechos y cuáles son los míos? Yo creo que te has contestado un poco la pregunta, Federico. Primero que todo, debes tener en cuenta los derechos, lo que tú le estás pidiendo a esta persona como profesional de IT y lo que él te debe dar a ti, tanto como un cronograma y un plazo, que en la mayoría de los casos los cronogramas suelen ser adendas en los contratos. Y también debes tomar en cuenta que yo considero que es fundamental tres cláusulas súper importantes. La cláusula de propiedad intelectual o industrial, en la cual dejas por claro que él va a ceder sus derechos morales como autor de esa obra a tu empresa. Una cláusula de confidencialidad y protección de la información, porque a lo mejor ha tenido acceso a información sensible de tu empresa que él no puede estar por ahí divulgando. Y por último, una cláusula de competencia, que creo que es una típica cláusula que crean muchas empresas de tecnología, de que a 5 o a 10 años no puede realizar una aplicación, una plataforma o algún desarrollo en alguna empresa que se desarrolle en el mismo sector o rubro que el tuyo. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ver, tenemos otra pregunta. También del señor Campos. ¿Se puede cambiar el contrato si ambas partes están de acuerdo durante el proceso de desarrollo, por ejemplo, de una aplicación? Por supuesto, pero eso tiene que haber estado, eso tiene que haber estado escrito en el contrato inicial. Y en el caso de que si no está escrito en el contrato inicial, siempre debe haber una cláusula sobre el tema de las modificaciones. Cuando hay acuerdo entre las partes, creo que todo es mucho más fácil a que cuando no lo dice el contrato y ese acuerdo entre las partes puede verse en conflicto, que esa segunda parte diga, no quiero cambiar nada, ni cambiar los plazos, ni los cronogramas de tiempos de entrega. Entonces, es súper importante que también se considere eso. Si tienes un acuerdo con esa parte, perfecto, genial, y adelante. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Me parece que tenemos otra pregunta. Esta del señor Carlos Sánchez. ¿Cuáles cuidados debo tener cuando solicito datos personales en mis aplicaciones digitales? Yo siempre le digo a las personas que independientemente que muchos no leemos los términos y condiciones en estas aplicaciones digitales, en estas plataformas digitales, eso no nos exime al hecho de, ay no, la sociedad panameña es muy perezosa, no va a leer los términos y condiciones, ¿para qué los voy a poner y para qué voy a invertir en un abogado que me los redacte? Entonces, yo les digo, tienen que ponerlo, porque en el caso de que haya un tipo de filtración o algún uso indebido de tu información, estos términos y condiciones te amparan frente a terceros de que tú anunciaste y dijiste a la persona de que debía de leerlos y el que dio clic se entiende de que esta persona hizo una lectura a conciencia de esos términos y condiciones. Entonces no se dejen llevar porque no lo van a leer o sí lo van a leer. Al final es un tema para pararte a ti como empresa y como organización. Perfecto. Lía, muchísimas gracias por el tiempo compartido con nosotros y por supuesto por todos los conocimientos. La ciberseguridad en estos tiempos de
desarrollo de e-commerce definitivamente es algo muy importante y tenemos todos que tener la conciencia de que si queremos estar seguros, tenemos también que adaptarnos a esta nueva normalidad, también en el campo de la ciberseguridad. Muchísimas gracias de verdad por todo. A nuestra audiencia les recordamos que tenemos los pabellones con diferentes stands de todas las empresas patrocinadoras, nuestras ruedas de negocios uno a uno y también 2 charlas de conferencias en simultáneo, las cuales si no puede ver en su momento, quedan disponibles las 24 horas del día mientras esté la feria. Muchísimas gracias a todos. Lía, nuevamente, un Hasta placer. luego, Muchísimas gracias. gracias. Buenas tardes. Chao.